Muy buenas noches a todos los oyentes. Quiero contarles que hoy tenemos un tema bastante importante, un tema bastante controversial, podríamos decirlo de esa manera. Y tenemos un panel de profesionales que va a tocar el tema para que usted conozca un poquito más y que pueda analizarlo y pueda buscarle soluciones a este tema de la violencia, del acoso escolar en el contexto de los adolescentes. En esa noche logramos juntar los mejores profesionales, los que tienen más conocimiento sobre el tema y que ellos pudieran hablarnos un poquito más sobre este contexto del acoso. Créanme que el acoso es un tema que está dándose muchísimo en los centros escolares y pues yo creo que la mayoría de los padres de familia no sabemos cómo resolver esta temática. Así que estos profesionales hoy nos van a hablar un poquito del tema. Así que vamos a iniciar con los primeros. Por favor, preséntese, muy buenas noches y háblenos un poquito de este tema importante. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar acá hablando con ustedes acerca de este tema tan importante como lo es el acoso escolar, ya que es un tema de actualidad que afecta a nuestra juventud. Para empezar, es importante que definamos qué es el acoso escolar. El acoso escolar no es una simple agresión, no es una agresión ocasional, sino que se caracteriza por ser un tipo de violencia donde las agresiones son de manera constante o repetitiva, pueden ser físicas o verbales en contra de la víctima y se desarrolla dentro de un contexto educativo. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Cuando hablamos de desafíos en el adolescente con relación al acoso escolar, yo creo que uno de los desafíos más grandes que afronta el adolescente es el acoso escolar, más que las enfermedades, más que las tareas de la escuela. El acoso escolar genera problemas en el adolescente, pero muy grandes, que pueden convertirse en físicos, emocionales y psicológicos. Entre los desafíos que enfrenta, el primero de ellos considero yo que es reconocer cuando está siendo acosado. Muchos de los adolescentes que están sufriendo acoso escolar no reconocen que son víctimas del acoso, que están siendo maltratadas y simplemente siguen el juego por tratar de encajar con un determinado grupo. El otro punto que podría clasificar como desafío del adolescente es afrontar el acoso. Los alumnos, los adolescentes pueden darse cuenta que están siendo acosados, pero que den el paso de afrontarlo, de poner un alto y de tomar medidas, es algo que les cuesta mucho hacer. El acoso escolar ahora también ha trascendido a las aulas y se ha ido a las redes sociales en la mayoría de casos. Desde juegos, plataformas como TikTok, WhatsApp, ya vemos acoso que va de la escuela a las diferentes plataformas. Otro de los grandes desafíos que enfrenta el adolescente es la falta de apoyo emocional en su familia. Las familias hoy en día están muy distantes y el apoyo y la confianza que tiene el adolescente con su familia es mínima. Otro de los desafíos es la salud mental del adolescente. Hoy en día vemos también que la salud mental del adolescente se ve bastante afectada. Lo que antes no pasaba con los adolescentes, hoy está ocurriendo pero con mucha normalidad. La ansiedad, problemas de estrés, entre otras cosas en adolescentes. Y el último desafío que quisiera mencionar, antes de que siga hablando mi compañero invitado, es la presión por encajar en un determinado grupo. Esa presión por encajar en un grupo hace que el adolescente esté dispuesto a ser víctima de acoso escolar, aunque esté padeciendo las consecuencias. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación a este podcast. Pues respecto a los factores que incluyen al acoso escolar, debemos que considerar que, como dijeron mis compañeros, el acoso escolar es un problema que tiene muchas raíces. No solo es el agresor y la víctima, sino que hay otros factores que intervienen y que lo afectan a cada uno de estos, entre los cuales vamos a mencionar algunos. Los factores individuales, en este caso, estos tienen que ver con la personalidad y el historial de cada adolescente. Un adolescente con baja autoestima, por ejemplo, puede ser más vulnerable a ser víctima. Por otro lado, un agresor que tiene problemas para controlar sus impulsos busca dominar a los demás. Y la falta de habilidades sociales y de empatía también son factores importantes a considerar entre los factores individuales que tiene cada adolescente y cómo lo va a manifestar ante los demás. Otro factor a considerar también son los factores familiares. Acá el entorno familiar juega un papel crucial.
Un hogar con poca comunicación o donde hay violencia puede hacer que un adolescente aprenda a resolver sus conflictos de forma agresiva. La falta de supervisión por parte de los padres o un estilo de crianza autoritario o muy permisivo también pueden influir tanto en el agresor como la víctima. Asimismo, los factores escolares, ya lo mencionaba el compañero, los factores de la escuela, en este caso como el entorno social, tiene su propia dinámica también dentro del acoso escolar. Un clima escolar, por ejemplo, donde el acoso no se toma en serio o los profesores no intervienen, puede empeorar la situación. La presión del grupo, la falta de reglas claras y la ausencia de programas de prevención también suelen contribuir al problema central que se está generando en ese momento. Un ambiente donde no se promueve el respeto y la inclusión es un claro caldo de cultivo para el acoso o para que se genere el acoso escolar. Por último, también tenemos los factores socioculturales que estos de cierta forma pues influyen grandemente dentro del problema generado del acoso escolar. El contexto social más amplio también tiene un gran impacto, o sea, la sociedad en sí, dentro del entorno de la adolescencia. La cultura de la violencia se ve que en los medios de comunicación, por ejemplo, los videojuegos, las redes sociales, pueden normalizar o empeorar la agresión, la glorificación de la fuerza o el poder sobre los demás, así como los perjuicios de la raza, el género, la orientación sexual y la situación económica, pueden formar o fomentar el acoso y la discriminación a través del factor social, ¿verdad? De cómo soy yo, de dónde vengo yo, de cómo soy yo y este tipo de factores sociales que puedan determinar la situación actual del adolescente en el entorno en el que vive. Por ejemplo, el acoso escolar ya sabemos que es un problema complejo, que no tiene una sola causa. Acá es lo que queremos mencionar, sino que los factores individuales como la personalidad, los familiares como la dinámica en casa, los escolares, por ejemplo, como el ambiente de la escuela y los socioculturales, como los valores de la sociedad, esos son factores que se combinan para crear un ambiente donde el acoso puede ocurrir y abordar el problema requiere trabajar en todas las áreas al mismo tiempo. Buenas noches, gracias por invitarme a este podcast. Pues bien, les voy a hablar sobre las estrategias que los docentes abordan el acoso escolar en el aula. La identificación temprana es muy importante. Un docente atento puede detectar las señales de alerta a tiempo. Hay que prestar atención a cambios en el estado de ánimo, el rendimiento académico o el comportamiento social de los estudiantes. El aislamiento, la ansiedad, la tristeza o la agresividad repentina pueden ser indicadores. Entre otros, de identificar a temprano el acoso escolar es crear un canal de confianza. Hay que asegurarse de que los estudiantes se sientan seguros para hablar contigo. Puedes tener un buzón de sugerencias anónimo o un tiempo de conversación abierta, semanal, para que los estudiantes compartan sus preocupaciones. También es muy importante capacitarse para aprender a reconocer los diferentes tipos de acoso, incluyendo el ciberacoso. Estar informado sobre las nuevas tecnologías y plataformas que usan los adolescentes te ayudará a identificar el problema en todas sus formas. Existen varias instituciones y guías que pueden ser de gran ayuda, entre ellas están, como la número 1, guías y protocolos oficiales. Según el Ministerio de Educación, ha desarrollado las guías y protocolos para la prevención y atención del acoso escolar. Puedes encontrar materiales como la Guía de la Prevención del Acoso Escolar y el Protocolo de Identificación y Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional. Estos documentos son una herramienta clave para docentes, padres y estudiantes. También tenemos la guía número 2, como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Según la PDH, también tienen guías y recursos enfocados en la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, incluyendo la prevención de la violencia en el ámbito escolar.
Muy buena noche tengan cada uno de ustedes. Acá podemos tomar en cuenta una palabra clave como lo es la prevención, ¿verdad? Construir una cultura de respeto y empatía, fomentar la empatía, establecer reglas claras. Podemos también promover un ambiente inclusivo. Este tipo de argumentaciones se pueden llegar a tomar bastante en serio al momento de aplicarlas. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer y estamos conociendo. Lo más importante y lo difícil es acá es aceptarlo. Esta, eh, este tipo de actividades permite a los estudiantes ponerse en el lugar de los demás, ponerse en el lugar de aquellos que son parte de un tipo de problema y en aquellos también que son la solución a ese problema, ¿verdad? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Entre las instituciones que prestan atención sobre el acoso están la Policía Nacional Civil. Puedes comunicarte al 110 para realizar denuncias en casos de violencia o acoso que requieran la intervención de las autoridades. La Procuraduría de Atención a los Derechos Humanos. Esta presta asesoramiento. Su número de teléfono es el 1555. El Instituto de la Víctima. Brinda apoyo especializado a las víctimas de delitos, incluyendo el acoso, ofreciendo atención integral, orientación y asesoramiento legal. Puedes comunicarte a los teléfonos 2329-0088 y 4012-6777. Tenemos la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, la cual trabaja en programas de prevención de la violencia en todo el país. Buenas noches, gracias por la invitación a este podcast para hablar un tema bastante importante para la juventud acerca del acoso escolar. Continuando con los recursos de apoyo disponibles en Guatemala para el desafío del acoso escolar, les puedo mencionar el programa de Escuelas Seguras, que es un programa que ha generado sinergias entre varias instituciones como el Mineduc, PNC y algunas otras para abordar la violencia en los centros educativos. También iniciativas de ONG y organizaciones internacionales, algunas organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, han publicado guías y materiales de apoyo para la prevención de la violencia y el acoso escolar. También les puedo dar algunas recomendaciones generales, como por ejemplo fomentar la comunicación. Es bueno mantener un diálogo abierto con los niños y jóvenes, tanto en casa como en la escuela, para que se sientan seguros de comunicar cualquier situación de acoso. También sensibilización y educación, que es trabajar en la promoción de valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica. Es fundamental para prevenir el acoso escolar. También les insto a que denuncien. Es importante denunciar cualquier caso de acoso a las autoridades escolares y si es necesario a las instituciones competentes, ya que la ley guatemalteca, la ley contra el bullying, exige a los centros educativos y personales denunciar estos casos. Muchas gracias por su atención.